Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Enfoque Jurídico, el programa legal, el programa en el que ustedes pueden asesorarse desde casita. Ya estamos aquí, el día de hoy me acompaña el doctor Daniel Morales del Estudio Jurídico M. López Abogados. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches, bienvenido al programa. ¿Qué tal, Lilzer? ¿Cómo están? Agradezco a todos los teleaudientes detrás ahí en sus casas, ¿no? Habiendo, esperado esta entrevista, ¿no? Como todos los jueves, ansioso de poder compartir con ustedes y sobre todo dirimir algún tipo de consulta, duda que por ahí sea necesaria, sobre todo con temas que son bastante peculiares y sobre todo controversiales, como lo sabe tener jueves tras jueves este gran programa como es Enfoque Jurídico. Sí, la idea, como bien menciona, es poner sobre la mesa esos temas controversiales que pueden generar polémica y que necesitan ser analizados desde una perspectiva legal, desde la perspectiva jurídica, en base al ordenamiento jurídico, valga la redundancia, peruano. Y justamente vamos a ir introduciéndonos al tema que parte de una polémica que surge en los medios de comunicación en los últimos días a raíz de las entrevistas o manifestaciones que da el señor Antauro Humala, que va con la idea de aplicar la pena de muerte en el Perú para castigar o para sentenciar aquellos delitos vinculados a la corrupción, por ejemplo, y mencionaba en una entrevista con el señor Fernando del Rincón que no le importaba que Ollanta Humala sea su hermano, que él, de llegar a la presidencia, que es lo que va a pretender seguramente en los próximos comicios electorales, aplicaría la pena de muerte. Y es el tema que el día de hoy vamos a tratar aquí con el doctor Daniel Morales, y que, habiendo iniciado ya el programa, mencionarle a nuestra audiencia que en la parte inferior de la transmisión en vivo aparece ya una encuesta. ¿Está usted de acuerdo con la aplicación de la pena de muerte en el Perú? Entonces, en principio, doctor, habría que empezar explicándole a la gente si es que el ordenamiento jurídico peruano permite la aplicación de la pena de muerte. ¿Cómo estamos en ese aspecto? Mira, comienzo haciendo extensivo un refrán dicho por un jurista como es el doctor Berenson. La pena de muerte hoy en día obedece a una cultura de violencia y no de solución. A tu consulta, sí, efectivamente, esta fórmula, ¿no? Como es un mecanismo represivo, ¿no? Para poder sancionar, entre comillas, aquellas conductas que se consideran graves, ¿no? Y que afectarían bienes jurídicos de gran envergadura. Sí está regulado por la Carta Magna, nuestra Constitución Política, que es el eje de todo nuestro ordenamiento jurídico, y lo regula a través del artículo 140 de la Constitución Política del Perú. Te voy a leer solamente para que tú más o menos, o poner en contexto a todos los televidentes de qué nos regula este dispositivo. Establece que la pena de muerte solo puede aplicarse por el delito de traición a la patria en tiempos de guerra y el de terrorismo conforme a las leyes y tratados del que el Perú es parte obligada. Bien, entonces la regla general en el país, en el ordenamiento jurídico penal, ¿no? Establece que la pena de muerte, para empezar, está proscrita, pero establece una excepción normativa. Toda regla tiene una excepción. Entonces, solamente en casos de traición a la patria y terrorismo en tiempo de guerra, volviendo a la primera premisa, se puede aplicar esta pena de muerte. Pero es curioso porque pese a que la Constitución Política del 93 la regula, obviamente hasta el año 79, la Constitución, en este caso a la Constitución del 79, se dio, en este caso, la última sanción de pena de muerte en el país. Han transcurrido hasta la fecha casi 40 años y no se ha dado una sanción de tanta rigurosidad como aquella.
Pero siendo considerada en la Constitución Política de 1993, como menciona, ¿no genera una contradicción porque esta misma Constitución defiende, por ejemplo, o establece el derecho a la vida? Claro, mira, lo que pasa es que existen en el mundo, existen tres tipos de constituciones, ¿ya? Existen por un lado las constituciones normativas, ¿ya? Que son aquellas que se cumplen. Obviamente, aquello que tiene que ver con los derechos fundamentales, el respeto irrestricto a la vida, ¿no? Existen también aquellas constituciones nominales en las cuales no se cumple muchas veces ciertos dispositivos normativos y las constituciones semánticas que básicamente van a vulnerar el Estado de Derecho. Obviamente aquí hay una transgresión directa a los derechos fundamentales. Entonces, dentro del contexto de las constituciones nominativas, como es el caso de la Constitución Política del Perú, en ciertos artículos, por ejemplo, como el de traición a la patria, nos va a inferir de que estos dispositivos, a pesar que existen, no se aplican en la realidad. ¿Y por qué no se aplican? Porque el Perú, al firmar tratados internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica, que vamos a ilustrarlo más adelante, hace suyos, ¿no?, al momento de ratificar estos tratados, a estos convenios internacionales sobre derechos fundamentales, derechos humanos básicamente, hace suyos, incorpora o reconoce la preexistencia de estos derechos. Entonces, si al ratificar estos derechos pone en contexto el respeto irrestricto e inviolable del derecho a la vida como máxima protección o tutela que tiene que abordar el Estado a través de la Constitución, es imposible que pueda a la vez regularse o en todo caso aplicarse una sanción dentro de una política de violencia, una política retributiva, una política agresiva. Entonces, si a tu consulta es, ¿se podría aplicar hoy en día con el ordenamiento jurídico que tenemos la pena de muerte? La respuesta es no. Cuando la gente defiende la posición de, por ejemplo, de que no se puede aplicar la pena de muerte en el Perú, viene a referencia a lo que había mencionado, el Pacto de San José. Entonces, no se puede aplicar la pena de muerte en el Perú porque ha suscrito el Pacto de San José o tal convenio internacional. Pero, ¿qué nos dice el Pacto de San José como para la gente entienda un poco más claro, tenga una información más concreta? Sí. ¿Qué refiere específicamente? Sí, muy bien, a tu consulta. El Pacto San José Costa Rica, que básicamente es el producto de la opinión consultiva número OC-3-83 emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que hace es regular, proteger, tutelar y salvaguardar los derechos fundamentales, la vida, la integridad y además proteger a la persona como cúspide de toda sociedad. Entonces, no puede haber alguna otra norma. Si la Constitución, que es la norma primigenia, regula y protege la vida, no podría existir una norma transgresora al derecho a la vida. Es un poco curioso, ¿no?, de que exista una norma que por un lado permita la pena de muerte, pero bueno, el Perú al ratificar esos tratados es casi imposible que se pueda dar. Esto es lo que le mencionaba, que podría producirse una contradicción entre una constitución que defiende el derecho a la vida a que se establezca en la pena de muerte, por ejemplo. Claro, mira, y te cuento, del año 1933 hasta el año 1959 se otorgaron 55 sentencias de pena de muerte, 55 ejecuciones que se dieron a 55, obviamente es sentenciado, valga la redundancia, por delitos de violación, por delitos de asesinato, en este caso homicidio calificado en contra de efectivos de la policía, ¿no? En este caso eran, la Guardia Republicana, ¿no?, entre otros hechos. Entonces,
Es curioso que en el Perú hay antecedentes, sí, pero a la fecha, con todo este mundo globalizado, sobre todo la primacía de los derechos fundamentales sobre cualquier otra norma que transgreda el contexto de la protección de estos derechos, hoy en día es casi utópico, ¿no? Mayormente eso lo vemos en países árabes, donde condenan incluso con pena de muerte la homosexualidad o hasta la infidelidad de las mujeres. Desde su perspectiva, entonces, ¿cómo podría analizar estas ideas que tiene el señor Antauro Humala? Porque, a ver, él no está hablando ni siquiera del supuesto de traición a la patria, ya ha mencionado delitos como corrupción, algunos solicitan la pena de muerte para castigar delitos como, por ejemplo, feminicidios, violaciones. Claro. Pero en el caso específico del señor Antauro Humala, que dice, de llegar a ser presidente, aplicaría la pena de muerte para la corrupción, para castigar la corrupción. Yo creo que serían mecanismos bastante imperativos, ¿no? Bastante autocráticos, ¿no? Porque en sí, mira, te cuento, la pena tiene dos fines: resocializar y, por otro lado, reinsertar al procesado a la sociedad. Pero te consulto algo. ¿Qué pasaría si se condena a pena de muerte a una persona que es inocente y que no se llevó a cabo un debido proceso? ¿Tendría derecho esa persona a ir a otra instancia y pedir que su caso se revise? La respuesta es no. Entonces, ¿cuántas sentencias podrían darse de forma injusta? Y obviamente a la persona que fallece ya no tiene opción de poder devolverles el derecho a la vida. Entonces, es cuestionable, pero a tu consulta creo yo que el señor Antauro Humala debería un poco ponerse en contexto y sobre todo tener una mejor asesoría, no solamente legal, sino también el impacto social que podría esto acarrear, ¿no? Y también las sanciones que nos podrían venir a raíz de poder violar, ¿no?, tratados en derechos humanos, ¿no? No solamente a nivel de nuestra región latinoamericana, como es el Pacto San José de Costa Rica, sino tratados internacionales que versan también sobre derechos humanos. Pongámonos en el supuesto, el señor Antauro Humala postula a la presidencia, las gana. ¿Qué tendría, cuáles serían las implicancias? ¿Se necesitaría un cambio de constitución para aplicar la pena de muerte? ¿Cuáles serían las consecuencias legales del Perú en el derecho internacional? Es que actualmente, como te comento, el artículo 140 establece esta sanción para dos tipos de delitos, que es traición a la patria en tiempo de guerra y terrorismo. Pero hemos visto, por ejemplo, cuántas personas que están cumpliendo condena, incluso hasta Abimael Guzmán, que hoy en día, bueno, partió a mejor vida, por así decirlo, ¿no? Y nunca fue sentenciado a pena de muerte. Entonces, mi consulta, a veces el fin no justifica los medios y a veces la solución puede empeorar o agravar el contexto. Porque, como te digo, podrían emitirse sentencias que a todas luces son irregulares, que pueden ser arbitrarias, ¿no? En todo caso, la persona, la víctima, ya no tendría derecho a la doble instancia, pluralidad de instancia, o en todo caso a que pueda ser revisado su sentencia por un órgano jerárquico superior. Entonces, imagínate todo el caos que esto ocasionaría. ¿Cuántos procesos o demandas internacionales por derechos sobre derechos humanos podría acarrear esto? Y no solamente eso, sino que estos procesos tendrían al Estado peruano como un ente que tendría que responder por estas muertes que de pronto podrían ser injustificadas, podría ser la pena de muerte una sanción desproporcional, una sanción que violaría el derecho de la presunción de inocencia, violaría el derecho a la pluralidad de instancia, que toda persona que se somete a la justicia ordinaria tiene a su palestra el poder defenderse. Entonces, creo yo que la cura sería peor que la enfermedad. Claro, entonces aquí viene la pregunta, ¿solución o violación
O sea, algunos lo plantean como una solución, pero también puede recaer en una violación de derechos Claro, exacto. legítimos. Es más, te comento, muchos de los estados en Estados Unidos que han venido aplicando hace muchos años la pena de muerte han retrocedido justamente en esta intención porque obviamente el hecho de someter a una condena tan rígida como es el arrebatar la vida, que es un bien jurídico de tanta importancia hoy para el mundo, ¿no? Entonces, le estás quitando prácticamente al justiciable el derecho de poder defenderse, el derecho de incluso callarlo, porque a una persona arrebatando la vida ya no tendrá opción de defenderse. Pero hay algunas posiciones plantean, por ejemplo, mirándolo desde la posición de quien ha sido afectado, de quien ha sido la víctima de estos delitos violentos, vamos a denominarlo así, es que se defiende esta posición de la pena de muerte. Entonces, ¿cómo trabajar desde el sistema de justicia? Porque, a ver, en la sociedad hay una sensación de insatisfacción con la justicia peruana y es por eso tal vez que se piden sentencias más graves. Porque, por ejemplo, se coge a un homicida, pasan 2, 3 meses, la fiscalía, sin haber terminado un proceso de investigación o ya habiendo sido declarado culpable, no le dan una sentencia justa según consideren las víctimas y se genera una sensación de insatisfacción, que sienten que no se les ha hecho justicia. Claro, a lo que tú te refieres es la sensación que a veces crea de impunidad, quizás, Exacto. ¿no? Pero te cuento, o sea, tenemos hoy en día un sistema penal garantista porque obviamente se preservan los derechos fundamentales tanto para la víctima como para también el justiciable, ¿no? Sin embargo, creo yo que la labor es más del Ministerio Público y de los operadores del derecho, llámese abogados, de poder impulsar, de poder tratar de que ese barquito llamado proceso de investigación avance. Obviamente, el juez, al momento de que tenga la posibilidad en juicio oral de dictar sentencia, lo va a hacer con los medios probatorios que han aportado todas las partes, tanto fiscalía o en todo caso la defensa técnica del o la agraviada, ¿no? Pero a tu consulta es que las leyes están reguladas de tal forma que su aplicación es, insisto, es erga omnes, para todos sin distinción, tiene una pretensión de poder sancionar drásticamente los delitos, ¿no? Como es los delitos contra la libertad sexual, como es el de violación sexual. Sin embargo, quizás y la inacción de los operadores de justicia como la fiscalía es que a veces no se logra sancionar drásticamente esos delitos. Yo creo que más es por un tema de logística por parte del Ministerio Público para poder agenciarse de los elementos de convicción necesarios y poder acusar o ir a juicio con todos los medios de prueba necesarios. ¿Qué mejoras entonces se podría hacer en el sistema de justicia, para que la pena de muerte ni siquiera sea alternativa? Porque no es una solución, como se ha explicado aquí, no es la vía más adecuada para poder ejercer justicia o para poder sentenciar por estos delitos de violencia. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con el sistema de justicia? ¿Qué propuestas le podemos llevar? Yo creo que las propuestas no solamente se basan, el fin de la pena no es la solución para un problema social tan álgido como es la salud mental que hoy en día conlleva estos hechos luctuosos, ¿no? Sino más que todo atender este problema como un problema social de orden psicológico, ¿no? En este caso el Estado tiene que estar más atento en cómo hacer inocuos, ¿no? Estos entes, estos grupos sociales conformados por gente que muchas veces tiene problemas mentales hoy en día, ¿no? Hemos visto que no solamente en los delitos de libertad contra la libertad sexual, vemos delitos de sicariato, entonces son hechos que también ameritarían sanciones drásticas, pero no por el hecho de que se cometan como tales, la pena de muerte va a ser la solución para poder atenuar los índices de criminalidad, porque ni siquiera en estados de los Estados Unidos de América donde aplican la pena de muerte, no por el hecho de
regular este dispositivo tan drástico ha hecho que los niveles de criminalidad disminuyan, ¿no? Porque más bien se intensifican. Quizás el problema debe ser atendido de otras formas. En el contexto peruano, yo creo que la salud mental es muy importante para poder evitar, a tu consulta, los delitos o la comisión de delitos contra la libertad sexual. Sí, justamente a lo que menciona últimamente, había revisado que Estados Unidos, a pesar que es un país donde se aplica la pena de muerte, sigue siendo uno de los países con más altos índices de criminalidad. Exacto. Entonces, ya queda claro que no es la solución la pena O, de muerte. o te pongo en contexto algo, o sea, por ejemplo, en los países de Arabia, ¿no? Asiáticos también sancionan incluso los delitos de corrupción de funcionarios con pena de muerte, pero igual, año tras año vemos que existen funcionarios que siguen corrompiendo, entonces yo creo que el tema no va tanto por ahí. Yo creo que deberían atenderse los problemas sociales, pero desde otros puntos de vista. Bien, nuestro público también interactúa con nosotros, también han hecho preguntas a través de los comentarios y por acá uno de ellos nos dice: en caso de violaciones a menores de edad, las personas piden que se aplique la pena de muerte en Perú. ¿Cómo podría analizar este caso? Que va más o menos con lo que ya hemos venido tratando. Claro, yo creo que para este tipo de hechos existen sanciones drásticas, como es la cadena perpetua, ¿no? En todo caso, yo creo que te cuento algo muy importante que sucedió, un plan piloto que hace unos años sucedió en el penal de Pixi, en Lambayeque. Entonces, a muchos internos que estaban cumpliendo condena, ¿no?, por delitos contra la libertad sexual, el gobierno de Canadá aplicó un programa que viene aplicando allá en Canadá para reos internos que están siendo internados por esos tipos de delitos, y lo que trataron es que se atienda psicológicamente al interno como al entorno familiar, porque muchas veces el interno, o en todo caso el reo, es producto de una sociedad tan convulsionada. Entonces comenzó a trabajar de un plan piloto atendiendo psicológicamente a los familiares directos, y obviamente mayormente ellos crecen en núcleos bastante desordenados, convulsionados, con influencia de pronto de prostitución, alcoholismo, drogadicción. Entonces yo creo que no solamente la sanción o la solución sería sancionar drásticamente al reo, sino que también atender los factores endógenos que muchas veces propician de que esto continúe. Y no solamente puede ser él, puede ser el hermano, más adelante puede ser el primo. Entonces esa es la forma, yo creo, para poder atenuar el índice de criminalidad, sobre todo en este tipo de delitos contra la libertad sexual. Bien, José Donatilo Panta nos plantea también una situación. El tema de los asesinos podría haber, para el tema de los asesinos podría haber pena de muerte si es que hay pruebas suficientes. Las sanciones son drásticas, están siendo aplicadas. En el caso de homicidio calificado, hemos visto que hay sanciones que son drásticas. El cumplimiento, más que todo, esa pena radica en los operadores mismos, que traten de poder agenciar los elementos de convicción, y sobre todo que Fiscalía realice un trabajo bastante esmerado en poder recabar la cantidad de elementos de convicción necesarios para poder presentar una acusación endeble, sólida, ¿no?, para que finalmente esto acarree en una sanción penal bastante ejemplar, ¿no? Creo que a través de las sanciones drásticas podemos tratar de poder reprimir esos hechos. Pero como te digo, particularmente yo soy de la idea que no con la pena se va a solucionar los problemas sociales. Hay que atenderlo desde otro punto de vista. Por acá Medardo López nos dice: el problema de la salud mental, la educación en familia, y es justamente coincide con la percepción que claro. y aquí tal vez
hacer hincapié o una crítica, porque se habla tanto de salud mental, pero se invierte poco. O sea, el presupuesto designado por parte del Estado es demasiado poco o no se invierte en salud mental. Durante la pandemia hemos visto que se ha elevado el índice en problemas de salud mental, pero no hay inversión por parte del Estado. No hay tampoco un proyecto de ley por parte del legislativo que diga vamos a trabajar esto para enfrentar este tipo de problemáticas. Entonces, hay ahí un reto pendiente, creo yo. No sé Y te cómo consulto, usted. ¿y lo has escuchado de alguno de los candidatos flamantes que hoy en día tenemos? Creo que ninguno ha tocado el tema de la salud mental. Todos hablan de pistas, de veredas, hablan de planos, pero no hay. Entonces, y es ahí también un tema estructural, un problema social, creo yo, que y la gente tampoco reclama, le permite a las autoridades que hagan lo que se les da la gana, por así decirlo. Claro, porque de qué forma queremos construir una sociedad con un pensamiento de respeto a los derechos fundamentales, como es la vida, la integridad, la libertad sexual, ¿no? Si de pronto vemos focos sociales a través de familias convulsionadas, ¿no?, que están cocinando, ¿no?, en este caso, nuevos entes de criminalidad. Entonces yo creo que el delito no solamente está en la represión, sino también está en la prevención. Y la prevención educativa, la prevención psicológica, a partir de las familias, a partir de los hogares, a partir de la educación primaria, eso va a ser importantísimo. Y es un aspecto poco atendible. Yo creo que debería estar en agenda no solamente del señor Ontauro Humala, sino de todos los candidatos que hoy en día se lucen o quieren tratar de poder ganar adeptos. Obviamente ya está comprobado que la pena de muerte no se va a poder aplicar. En el contexto jurídico que nos encontramos es imposible, sino que más bien su mensaje político debería ser orientado desde otro punto de vista para solucionar esos tipos de problemas. Por eso le mencionaba que hay una crítica también a quienes están ahorita en el cargo, a quienes están en el poder, qué han hecho. Por ejemplo, y los índices hablan, año tras año se pierden millones de soles por corrupción. Exacto. Entonces, ¿qué se podría hacer? Y seguramente las cosas serían distintas si es que ese dinero, en vez de desfalcarlo por corrupción, en vez de pagarle al funcionario porque me adjudique una obra, en vez de pagarle a un medio de comunicación para que no hable mal de mi gestión, invertir en salud mental, invertir en soluciones, en políticas públicas que generen nuevas alternativas de solución, porque personalmente considero que esto del tema de muerte convierte a nuestra sociedad en algo más violento, creo. Claro. La violencia llama violencia y puede generarse un caos total. Y nos lleva a la reflexión ese tema, aunque no es un tema netamente jurídico el que estoy abordando en ese momento, pero a veces me pregunto, hace poco vimos un hecho bastante lamentable en un colegio muy conocido en Piura, donde varios niños atentaron contra la integridad de un menor, ¿no? Entonces, digo yo, ¿y dónde está la salud mental de esos menores? ¿Cómo está manejándose el tema mental de esos futuros entes que van en algún momento a ser parte de esta sociedad, ¿no? Esta sociedad adulta. ¿Dónde están sus padres? Entonces, si un colegio, digamos, de un estatus económicamente medio, no puede, en todo caso, atender a través de sus programas socioeducativos, psicológicos, estos focos de violencia, entonces, ¿cómo podemos pedirle a un colegio del Estado que pueda tener un psicólogo todo el año escolar, siendo esta una necesidad? Entonces, creo yo que se está despreocupando mucho estos aspectos, ¿no? Mencionaba algo importante que justamente concuerda con lo que menciona Medardo López en los comentarios, es el tema de la familia. ¿Qué tan importante puede ser la familia en el proceso de formación de las nuevas generaciones? Porque a veces pasa que papá, mamá tienen un hijo, lo proveen de alimentación y eso es todo. Va al colegio y lo esperan en casa con el plato de comida, pero no hay una preocupación por trabajar dentro de la propia casa el tema de la salud mental, dentro de la propia casa impulsar el tema de la aplicación de los valores.
Exacto. Porque si convertimos, yo creo, convertimos a la nuestra en una sociedad más tolerante, en el que podamos entendernos, yo creo que podríamos tener un panorama distinto al actual, que es violencia con altos índices de criminalidad, que ahora se ha intensificado, por ejemplo. Entonces, hay ahí retos pendientes, no solo de parte del Estado, que necesitan, creo, ponerse a trabajar, ejecutivo y legislativo, en vez de estarse peleando por quién tiene la razón, pero también hay un trabajo de parte de la sociedad, del núcleo social, que es la familia. No sé cómo lo ve usted. Sí, no solamente que sea un trabajo, digamos, articulado, un trabajo sistemático, sino que también sea continuo, porque muchas veces hacemos alarde de momentos, ¿no? Trabajamos para un periodo corto, cuando eso debe ser un trabajo a largo plazo, ¿no? Es preocupante hoy en día que también veamos hechos como sicariato en nuestra ciudad. Piura está considerada dentro de las 6 ciudades con altos índices de criminalidad por sicariato, ¿no? Entonces son delincuentes a sueldo. Entonces yo creo que también el Estado debería intervenir, ¿no? Ahí tratando de que evitar, ¿no? Por ejemplo, vemos hoy en día también que la mayoría de estos delincuentes, ¿no? En su mayoría son ciudadanos extranjeros, ¿no? Entonces deberíamos también mejorar, ¿no? las políticas migratorias, ¿no? Para evitar de que ingresen personas con un alto palmares, ¿no? Delincuenciales de sus países, ¿no? Entonces el problema debe ser atendible como preventivo antes que como represivo. Entonces la pena de muerte no es una solución al conflicto social en sí mismo, sino que más bien va a agravar porque va a permitir también que incluso se dicten sentencias desproporcionales, injustas y que lesionen derechos fundamentales. Bien, doctor, ha sido un tema interesante, creo. Gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Esperamos volver a contar con su presencia en otra edición. Te agradezco, Nilser, agradezco a todos por esta oportunidad. Bien, amigos, en conclusión, la pena de muerte no es aplicable en el Perú por diversas circunstancias que ya se han manifestado durante la conversación del día de hoy con el doctor Daniel Morales. ¿Dónde lo ubicamos, doctor? ¿Dónde lo encontramos a Daniel Morales? Estamos atendiendo aquí en nuestra oficina, ¿no? Estudio M. López Abogados, Avenida Grau 1692, en todo el centro de Piura, al costado de Casinelli. Estamos gustosos para poder darles la solución a sus conflictos y darles la mejor estrategia de defensa a todos sus problemas. Mi nombre es Daniel Morales y siempre, bueno, estaré agradecido por la invitación, Nilser, agradecido a todas las personas que están en casa. Y jueves a jueves vamos a ir trayendo temas puntuales, controversiales y sobre todo que van a ser de mucho complemento ahí en casa. No, y agradecerle también a usted por su presencia el día de hoy, a la gente que está del otro lado de la pantalla sintonizándonos. Y como ya hemos mencionado, a modo de conclusión, la pena de muerte no es la solución. Hay que trabajar, hay retos pendientes, hay que ver desde el punto de vista de la educación, desde la familia, desde el Estado también, y hay que exigirle como ciudadanía. A ver, tal vez la juventud no tengamos ahorita acceso al poder, pero estamos aquí delante de un micro para llevar al otro lado de la pantalla ideas nuevas perspectivas, nuevas alternativas que hagan a nuestra sociedad menos violenta, que hagan a nuestra sociedad más empática, más tolerante, porque yo creo, y soy de los que cree, siempre lo he dicho, puede sonar idealista, puede parecer algo utópico, pero soy un fiel convencido que las cosas pueden mejorar, que el Perú puede Indudablemente, creo yo que si tenemos la misma visión de todos por mejorar, creo que podemos lograrlo. No podemos tampoco poner esto como un tema de agenda de todos los políticos porque ha quedado acreditado pues de que los políticos jamás van a tener esos problemas sociales, jamás. Ya depende, creo que, de cada uno de nosotros. Claro, y está en nosotros también empezar a presentar, empezar a compartir nuevas alternativas, empezar a compartir nuevas ideas. Como les digo, la idea es crear una sociedad más empática, más tolerante,
¿Y dónde están los jóvenes? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros desde esta tribuna? Llevarles alternativas. Gracias por habernos acompañado. Buenas noches. Hasta el próximo jueves. Muchas gracias.